A nombre del Consorcio Gestores Públicos del Perú, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a este Masterclass, Gestión del Patrimonio Cultural de la ciudad de Arequipa. En esta ocasión tenemos a un distinguido invitado, el ponente, historiador Gonzalo Jesús Gómez Sanabria. El historiador Gonzalo Jesús Gómez Sanabria es magíster con mención en Gerencia Social y Recursos Humanos. Asimismo, es egresado de la Maestría de Historia por la Universidad Católica San Pablo. Él es miembro de la Asociación de Historiadores de la Región Sur, así como investigador de renombre por la Asociación Peruana de Historia Económica. Asimismo, él ha ejercido la cátedra universitaria por la Universidad de San Martín de Porres. Historiador Gonzalo Jesús Gómez Sanabria, sea usted bienvenido. Buenas noches. Quisiera agradecer ante todo la invitación que han podido tener los organizadores y hacer una disertación en este caso sobre un tema del cual mucho se habla, poco se conoce y se tiene claridad de la magnitud y las diferencias que puede tener el patrimonio cultural. Entendiendo que el patrimonio cultural como espacio, lugar y sitio es una manifestación del hombre en sociedad y al crear cultura y al desarrollarse como tal, ha generado esto a través del tiempo. En el caso de la ciudad de Arequipa, como bien sabemos, esta ciudad es tanto un espacio, paisaje y prácticas de patrimonio material e inmaterial que ha ido generándose a través del tiempo y ha durado para generar características que la hacen única, también la hacen representativa y la cual como tal necesita tener en cuenta una perspectiva mayor de qué patrimonio tenemos. En la vista que tenemos acá, dirán, ¿dónde y qué lugar es esto en la ciudad de Arequipa? Justamente es una parte del convento de la Merced, colindante con la parte de la casa del Colegio de Ingenieros del Perú, esto en la calle Consuelo, en la cual, si podemos apreciar, una de las características que hace importante nuestra ciudad es el patrimonio arquitectónico, punto que más adelante estaremos hablando y el cual no se entiende si no es una relación con las personas y que este ha perdurado a través del tiempo. Pasemos a la primera diapositiva, Carlos. Bueno, algunos datos previos sobre el tema del patrimonio. El Perú ocupa el tercer lugar en cuanto a extensión en lo que es Latinoamérica, en más de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Eh, Cabe mencionar que políticamente el Perú está en 24 departamentos, una provincia constitucional, 195 municipalidades provinciales, 1.639 municipalidades distritales. Vale indicar que el Perú también es un país megadiverso en el mundo, ya que alberga especies, flora, fauna, ecosistemas, además continentales como marítimos representativos. Se tiene 84 de los 117 zonas de vida y tiene 28 de los 32 tipos de clima. No tendremos una cuestión polar, pero sí tenemos cuestiones glaciares y entre otras características, además de presentar cuencas hidrográficas que son lagos, lagunas, ríos, así como glaciares. Esto entendiendo de que es una característica que al ser una zona de sierra ha marcado la geografía y el medio ambiente que nos rodea. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es el patrimonio cultural? Patrimonio, entendámoslo como el conjunto de bienes que son resultado de la creación de los pueblos a lo largo de su historia, sociedad, para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, y que lo constituyen cuatro aspectos que vamos a detallar más adelante, pero que estos han sido construidos de manera sostenida en el tiempo, teniendo aportes no solamente de una cultura, sino diálogos interculturales, también las cuestiones sincréticas, en la cual ha habido aportes. Entiéndase que lo que viene a ser el proceso de la conquista del Perú no es encuentro de dos mundos, sino es un encuentro de tres mundos. Entiéndase el mundo andino, el mundo europeo a través de los españoles y eventualmente el mundo africano a través de los primeros esclavos que llegaron acá y que nos generan un aporte a través de los afrodescendientes
que genera una riqueza cultural a nuestra sociedad. Este aspecto más adelante lo hablaremos en la parte del patrimonio inmaterial. Y a la derecha, bueno, hacia la derecha de esta imagen podemos apreciar algo que ustedes se preguntarán dónde es y qué es. Es una imagen de un arquitecto chileno, Larraín, de los años 50, justamente el Parque San Francisco, en la cual podemos ver características que nos hacen sentir que es diferente a lo que conocemos y el cual a través del crecimiento de la sociedad hay un tema de continuidad y discontinuidad en los espacios y esos son siempre demostrándonos que hay un dinamismo. Pasamos a la siguiente. En cuanto a los aspectos que tiene el patrimonio cultural, entiéndase como monumentos arqueológicos e históricos, como bienes culturales muebles, la parte de tradiciones y cultura inmaterial y la tecnología. En cuanto a lo primero señalado, son cosas que nos ha venido de la parte prehispánica. Por parte prehispánica estoy hablando inca y preinca, en la ocupación del ser humano sobre la zona andina y la parte histórica que éste se ha desarrollado a través de la etapa colonial, republicana y también, entiéndase, la parte contemporánea. En cuanto a lo que son los bienes culturales, son los que se ha producido el hombre en el uso de creaciones artísticas que constituyen herramientas, utensilios, vestimentas, obras artísticas. También forma parte eh, otros aspectos como por ejemplo los cuerpos humanos mismos de las personas que nos antecedieron. Entiéndase, por ejemplo, los camposantos, ciudades de muertos, que ahora tienen un valor patrimonial como es el cementerio de la Pacheta, o los cuerpos momificados como la momia Juanita, que en el Museo de Santuarios Andinos es algo representativo y que nos ha permitido un estudio de este para entender el valor genético y la evolución del ser humano a través de la ocupación del mundo andino y que es no solamente un patrimonio arqueológico, sino también es un patrimonio genético de mucho valor. En cuanto a la parte de tradiciones y cultura inmaterial, son aquellas creaciones que han producido los pueblos y que tienen una expresión física y que constituye canciones, los rituales, las costumbres y las ideas. En este caso, vale precisar en nuestro marco normativo, en la ley de patrimonio, recoge, por ejemplo, el tema de las fiestas y celebraciones rituales, la música y las danzas, las formas de organización y autoridades tradicionales, por ejemplo, todo lo que viene a ser el escargo de las acequias cuando hay determinadas jornadas o la parte ritualística. También está entendido como las obras de los grandes maestros. Este aspecto quisiera dejarles con algunas ideas de algunas de las grandes obras de maestros que tenemos. Por ejemplo, actualmente está reconocida la obra de Mariano Melgar, la obra de Benigno Bayón Farfán como músico. También se ha reconocido ya esto por parte de la Biblioteca Nacional como patrimonio bibliográfico, muchas de las primeras obras de Mario Vargas Llosa, de sus primeras ediciones que tiene la Biblioteca Nacional. Acá en Arequipa se ha tenido declaratorias de algunos bienes que tiene de patrimonio bibliográfico, tanto de San Agustín como la Universidad Católica San Pablo, en algunas obras y textos que se tienen. Otra de estas también son las expresiones artísticas, plásticas, de arte y artesanía, los espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales. En este caso es el único que tiene esa condición de declaratoria, que luego lo veremos, es el tema de la picantería, y además de prácticas tecnológicas y productivas, por ejemplo, la producción del pisco. Continuando, avanzamos a la siguiente. Actualmente uno de los temas que marca la discusión de la ciudad y que ha sido un tema de gestión durante estos últimos años, entiéndase en los últimos años, del proceso de aprobación de lo que ha sido el plan maestro del centro histórico y zona de amortiguamiento. Teniendo en cuenta que desde el año 2000, entiéndase el 2 de diciembre, Arequipa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y para tal implicó desarrollar el conjunto de políticas, crear una infraestructura de gobierno y de gestión para lo que viene a ser la intervención del centro histórico. Entonces, hemos tenido un plan maestro que se extendió más allá de lo previsto y tuvo un largo proceso de aprobación. El año pasado, el 30 de diciembre, fue aprobado el plan maestro del centro histórico con la ordenanza municipal 1389 del año 2025 y promulgado
el 30 de enero del 2026. Es un instrumento de gestión que establece una pauta de protección de no solamente el centro histórico que está Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino también la zona de amortiguamiento, que implica, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta vista que tenemos de la ciudad de Arequipa, una anterior, podemos apreciar lo siguiente. Una anterior, por favor. Podemos apreciar lo siguiente. Al lado izquierdo es un plano de lo que es de la delimitación del centro histórico zona monumental. Lo que vemos al centro de color verde es la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad ante UNESCO desde el año 2000. En cambio, la parte roja inmediata a lo que es el centro histórico tiene que ver con la zona monumental, tanto del centro histórico como la de Yanaguara. Y lo que viene a ser en azul viene a ser la zona de eh, amortiguamiento de la ciudad de Arequipa, que implica no solamente las zonas anteriormente mencionadas, sino también la parte de la cuenca urbana del río Chili y las áreas de campiña circundantes inmediatas a la ciudad. Esto en mérito a que indicaciones de UNESCO, a partir de sus reportes y misiones de evaluación del año 2018, recomendó que no simplemente el centro histórico se debe estar reconociendo, sino debe también proteger el paisaje. Un paisaje entendido que no solamente es la arquitectura, los muebles que se tienen, sino también su área agrícola, que es mucho más antigua que el propio centro histórico. Entendamos que puede ser hasta 2000 años más, porque el criterio que nosotros manejamos de, de paisaje, entiéndase que el área agrícola es un paisaje creado por el ser humano bajo la matriz de funcionar como una sociedad agrícola. Y esta ha ido extendiéndose y creciendo y adaptando el territorio para poderse adaptar. Entiéndase que la racionalidad andina implicaba que los seres humanos no residieran donde podrían cultivar, como se estableció en el caso del damero fundacional, sino en sitios donde no pudieses estudiar, ser vulnerable frente a inundaciones, pudieses tener una ubicación que te pueda permitir ver el entorno inmediato. Por eso que la ocupación prehispánica está muy dispersa en el centro histórico. En cambio, lo que viene a ser el damero fundacional es el establecimiento y traslado de lo que fue Huacapuy en Camaná para establecerse en un sitio que tuviese las condiciones más salubres frente a lo que pudo ser las enfermedades tercianas. Entiéndase que el paludismo afectaba a las poblaciones indígenas en un espacio que inicialmente se tuvo noticias de haberse ocupado en San Lázaro y eventualmente establecerse en lo que actualmente conocemos como la Plaza de Armas, donde se fundó la ciudad y en la cual Cualdamero, entiéndase como tablero de ajedrez, a modo de campamento romano, se dividieron los solares. Obviamente que el damero tiene algunos puntos de inflexión, entiéndase el monasterio de Santa Catalina, o lo que se prolonga hacia lado del río Chile, que digamos hace que las cuadras sean más extensas y no sean completamente cuadradas, sino se respeta un tema en una centralidad y una distribución del espacio. Esta ordenanza ha implicado que se establezca parámetros urbanos, que se establezca planes urbanos que nos deben regir para los próximos años. Obviamente que debo señalar que esta ordenanza está en un proceso de adecuación, porque al haber sido tramitada bajo un marco normativo del Ministerio de Vivienda que implicaba ciertas formas y parámetros y graficaciones, al ser sido también actualizado el marco normativo de la ley de edificaciones, esta debía ser aprobada con la norma anterior y tiene más o menos un año y medio para adecuarse a estos nuevos parámetros, teniendo pequeños ajustes y corrigiendo errores materiales si los hubiera. Todavía está en un proceso de actualización en los próximos meses. Pasamos a la siguiente. Otro aspecto que también tenemos que ver del patrimonio cultural es también entender que hay un patrimonio natural, es los cuales que ha desarrollado sin la intervención del ser humano y que tiene que ver con la belleza e importancia. Entiéndase que eso lo podemos ver a través de reservas nacionales, parques y santuarios naturales. En el caso de Arequipa tenemos como santuario nacional lo que son las lagunas de Mejía, esto entendiéndose como parte
de la zona del distrito de Mejía y una parte mínima en lo que es el distrito de Ambaldivia, esto haciéndose en la parte de Islay. Otro que también como reserva paisajística tenemos la subcuenca del río Cotahuasi como parte de la provincia de la Unión. Pasamos a la siguiente. Otros aspectos, como por ejemplo Reserva Nacional, tenemos en este caso la Reserva de Aguada Blanca y Salinas, que esto es compartido tanto con Arequipa como Moquegua. Entiéndase que la ciudad de Arequipa, si no conserva este espacio detrás del MISTI, entienda literalmente, no puede afianzar y asegurar, digamos, su sobrevivencia si no es a través de la gestión de este espacio y la conservación, porque de ahí vienen nuestras reservas de agua y ahí está nuestro sistema de represas. Otro aspecto en cuanto a áreas de conservación privada, tenemos en este caso en lo que es la región de Arequipa, las lomas de Tiquipa, entiéndase en la parte de Carabelí, entre otros sitios. Por ejemplo, también está, eh, bueno, sería el más importante a reseñalar y podemos ver en el cuadro respectivo. Pasamos a la siguiente. Y acá entramos en un aspecto que dentro de lo que viene a ser la ciudad de Arequipa, nos hace ser más representativo, es la existencia del centro histórico. Esta ha sido declarada desde el año 2000, desde el 2 de diciembre, luego de un proceso de trámite ante UNESCO y la creación de espacios como la Oficina Técnica del Centro Histórico, que es el antecedente actualmente de la Gerencia de Centro Histórico Monumental, y también la llegada de la cooperación española. En un tiempo récord que se armó y se juntó tanto la parte técnica, las experiencias académicas que hizo San Agustín y además de sumar la voluntad política del actor político de turno, en este caso de Juan Manuel Guillén, permitió aterrizar esta propuesta declaratoria que fue inmediatamente reconocida ante UNESCO. Cabe mencionar que para esta situación se hizo justamente en el tiempo y caída del gobierno de Alberto Fujimori y hubo también una fuerte incidencia de varios actores arequipeños, entiéndase, como funcionarios en diferentes instancias que permitieron hacer llegar esta propuesta en este caso, el INC, elevarlo ante Cancillería y ante Cancillería elevárselo eventualmente a lo que viene a ser UNESCO. Y acá quiero hacer hincapié recordando también a un maestro que el día de ayer falleció, el arquitecto Ramón Gutiérrez Acosta, cuya obra fundamental sobre la evolución histórica urbana sirvió como uno de los antecedentes importantes y teóricos para la declaratoria de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En palabras de un amigo y arquitecto, el arquitecto Julio Aspicueta decía que si no hubiese un aporte, una mirada desde fuera y hacer relevar lo que era lo singular y lo especial que era la arquitectura arequipeña, no estaríamos hablando de una declaratoria. En cuanto a lo que viene a ser el centro histórico como tal, este alberga más de 300 monumentos, de los cuales son arquitectura doméstica, donde hay residencias, viviendas, también comercios, arquitectura civil pública, o sea, entiéndase servicios, instituciones, por ejemplo, el caso del rectorado de la UNSA, el Teatro Municipal, siendo el único monumento que ha sido desafectado, entiéndase por el régimen político de ese momento, de Alberto Fujimori, ese caso del hotel de turistas, hoy Costa del Sol, que es el único monumento que fue desafectado para dentro de un proyecto, una política de privatizaciones de finales, bueno, del año 94, con esto de proinversión y deshacerse de los bienes del Estado, se lo desafectó a este inmueble que era representativo de la arquitectura neocolonial y como parte de una infraestructura del Estado fue vendido al mejor postor. Ahora, entiéndase que la desafectación eh, no deja de reconocer que tiene un valor, pero ya no es patrimonio. Y no solamente fue eso, cuando se desafectó y se vendió este bien, sino parte de bienes artísticos, que es motivo actualmente de un trabajo de investigación con la investigadora Elena Bolz en Alemania,
que estamos haciendo, estamos tratando de identificar dónde fueron a parar estos bienes artísticos. Hasta donde tenemos conocimiento, muchos de ellos fueron a dar a museos del actual Ministerio de Cultura en la ciudad de Lima. Entiéndase como bienes artísticos, cuadros, objetos, muebles, y que hay un tema pendiente de que estos regresen a Arequipa, en un espacio que ya debería tener el propio Ministerio de Cultura, de un museo propio, de lo que tienen las expresiones artísticas y bienes patrimoniales que tiene la ciudad de Arequipa y que lamentablemente están en la ciudad de Lima. En cuanto a otros bienes, también se tiene el de la arquitectura eclesiástica, que es la más extensa en el centro histórico, pero también la que ha tenido menos cambios a través del tiempo. Entiéndase que, por ejemplo, eh, no es lo mismo variar, digamos, y refuncionalizar una casa a través de la norma A140 de la ley de edificaciones y para el tema de patrimonio, en que la cual tú puedes refuncionalizar, restaurar, rehabilitar, y que la condición patrimonial no es un limitante. Tú puedes hacer cambios que permitan darle habitabilidad o darle un uso diferente, pero siempre a través de autorizaciones, ya sea por opinión sectorial del Ministerio de Cultura y la correspondiente autorización municipal. Entiéndase que hay dos pasos. este, Se puede trabajar muchas cosas del patrimonio. En cuanto a lo que viene a ser esta declaratoria, ha generado en los últimos años un tema de inversión pública en la recuperación tanto de espacios públicos como de inmuebles e intervenciones y mantenimientos, en los cuales cabe mencionar que hay lugares que siempre han sido lugar de mantenimiento por el alto uso que tienen. Tienes el puente Bolognesi, que es que es un puente que data desde el siglo XVI, que tuvo una construcción de más de 30 años para atenderlo y que como tal siempre requiere un mantenimiento. Es igual que el caso de la pileta de la Plaza de Armas. Entiéndase que una de las cosas que ha tenido mayor trajín como bien público y uso a través del tiempo ha sido el tema de la pileta con el tuturutu. Actualmente se está planteando un mantenimiento respectivo, pero eventualmente se debe ya pensar en un tema de restauración, en la cual permita, digamos, no simplemente dar un uso, sino también mantener sobre cuestiones de fondo que amerita su propio uso. A lo largo de la historia de Arequipa, el tuturutu, desde que fue instaurado en el año de 1734 por el obispo Juan Caber y Toledo, ha tenido diferentes mantenimientos y hasta incluso salir 3 veces de donde estaba. Entiéndase que estos mantenimientos ha sido por lo que ha sido el uso, los daños de las cañerías que ha tenido, entiéndase por la entrada de las torrenteras, el desgaste natural que ha tenido. Si una de las cosas que puede decirse que ha tenido mayor uso y siempre mantenimientos ha sido justamente la pileta de la Plaza de Armas. Entiéndase que la actual que tenemos tiene un tiempo que no estuvo, desde 1907 hasta 1928 estuvo fuera de la Plaza de Armas, ubicado en un momento en la fundición del Águila o eventualmente en el Fondo del Fierro cuando era prisión, y fue reinstalado, siendo el último plato, contado desde abajo, una añadidura que hace el alcalde Federico Emel. Y desde ese momento el Tuturutu deja de mirar la catedral y mirar el municipio. Ahí se tiene pendiente justamente una restauración, donde solamente lo que es original de lo que viene a ser la pileta instalada por Juan Caber y Toledo es el fuste y el segundo y el, los dos platos subsiguientes del plato principal, más la fuente como tal no es la original, sino es una añadidura posterior y la imagen del tuturuto. Ahora, pasamos a la siguiente. Uno de los aspectos que retrocedemos un anterior. Para saber la situación de la condición patrimonial del Perú y del caso de la ciudad de Arequipa, tenemos, retrocede por favor, justamente es este enlace donde tenemos UNESCO. Este aspecto acá podemos ver tanto documentos, fotografías, indicadores y asistencia. En cuanto a asistencia, fue la que nos brindaron en su momento cuando hubo el terremoto del 23 de junio del año 2001, que cumplió ya 25 años desde su acontecimiento.
así como también en cuanto a indicadores, los informes que ha elevado el Estado peruano del estado de la conservación, así como también las decisiones UNESCO que ha sacado en reuniones de partes, evaluando el estado de conservación de los sitios patrimoniales en el mundo. Actualmente, se tiene una reunión en Corea en la cual se está en Busan en estos días evaluando justamente los informes que ha presentado el municipio provincial de Arequipa, en la cual esperamos tener resultados a partir de la segunda semana de agosto. Si bien la reunión se está efectuando desde el día martes prevista hasta el día domingo. Las decisiones y documentos que salgan de estas decisiones deberán verse ya en la primera o segunda semana de agosto. Obviamente que va a estar en inglés eh, y en francés. Eventualmente ya tendremos conocimiento de estas decisiones y recomendaciones para la gestión de conservación, siendo uno de los puntos más importantes que ha sido en los últimos años, en las últimas tres decisiones, era señalar la necesidad de la aprobación del Plan Maestro del Centro Histórico. Esta observación ya ha sido subsanado, pero también advertimos que hay obras públicas que podrían afectar el entorno. Cuando se planteó la idea del viaducto en la avenida Salaberry, consideran que era incompatible. En cuanto a la extensión del centro histórico, entendamos que está en más de 1.665 hectáreas. Si viéramos lo que viene a ser el distrito de Cercado, lo que abarca un buen porcentaje del mismo. O sea, antes de irnos, quisiera indicar que en la parte de abajo, hacia la eh, inferior izquierda, tenemos un enlace en la que podemos ver las condiciones de monumento, bueno, de las decisiones y documentos generados de la UNESCO sobre el Centro Histórico de Arequipa. Pasamos a la siguiente. Otra herramienta que se cuenta para hacerle seguimiento a lo que son las políticas públicas, cumplimientos, se tiene justamente la de el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Sitios Patrimonio Mundial del Perú, en la cual entendamos que esta condición la compartimos con otros 13 lugares, siendo nuestro referente tanto en la ciudad de Cusco como Patrimonio Cultural de la Humanidad y la ciudad de Lima, entendiendo que Lima en su declaratoria no solamente es Lima Metropolitana, sino también el distrito del Rímac. Entonces, es nuestro referente en cuanto a la gestión del patrimonio a nivel de Perú. Entendiendo que actualmente ProLima está teniendo una implementación del Plan Maestro del Centro Histórico sustantivamente importante en cuanto a recursos humanos, planificación y el régimen especial que ha obtenido de financiamiento a través de lo que viene a ser un conjunto de normas y un reglamento respectivo que de la recaudación que se tenga del centro histórico, el 2% regresa como inversión pública eh, que le ha permitido ya desarrollar varios proyectos representativos en la recuperación del centro histórico de Lima, entiendas en peatonalización, adquisición de bienes, zonificación, entendiendo de que si lo comparáramos con tanto Arequipa, Lima y Cusco, Cusco es mínimo en cuanto a personal, pero ahí el fuerte es el Ministerio de Cultura porque justamente de los ingresos que se tiene del Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu equivale a más del 80% de ingresos para el Ministerio de Cultura. Por eso el Ministerio de Cultura es mucho más fuerte e invierte más. Y en el caso de Lima, al tener este régimen económico, ha permitido tener ingresos que le permitan revertir en tener personal especializado y eventualmente proyectos de recuperación. Entiéndase, en este programa municipal de recuperación, a través de la ley 31.980, generar un antes y un después en la recuperación. Este régimen tributario le está permitiendo tener justamente una base para la intervención de su centro histórico. Estamos hablando de esta ley desde el 17 de enero del 2024. Situación que todavía tanto Lima como, bueno, tanto como Arequipa como Cusco tienen pendiente de incidir, pero ya no ante un Congreso unicameral, sino un Congreso bicameral en la siguiente legislatura que empieza en breve. Pasamos a la siguiente.
quisiera dejar algunas herramientas a los que nos siguen a través de las redes sobre el patrimonio de Arequipa, pero también de consulta para saber la condición patrimonial de algunos de los bienes. En lo que viene a ser este enlace que les he pasado, es el sistema de consulta de base de datos del patrimonio histórico inmueble, en la cual podemos segmentarlo por departamento, provincia, distrito o categoría y por dirección para saber si un inmueble tiene o no condición patrimonial. Y asimismo, esta también podemos ver las normas y también si esta está continuo o ha sido eventualmente desafectada. En el caso de Arequipa, solamente tenemos el caso de desafectación de lo que viene a ser el hotel de turistas y aún un par de inmuebles dentro del centro histórico que se perdieron con motivo de los terremotos del 58 y el 60. Asimismo, también se tiene el caso de la desafectación de un inmueble en la calle Los Arces, en el caso de Caima, que ya no existe. Pasamos a la siguiente. Y acá entro en un instrumento que he hecho mención a lo largo de mi exposición sobre el tema de patrimonio inmaterial. Entendiendo de que actualmente se tiene en la región 21 expresiones declaradas, de las cuales estadísticamente en fiestas y celebraciones rituales tenemos 9, en música 5, en formas de organización y autoridades tradicionales 2, en obras de grandes maestros 2, en expresiones artísticas y plásticas se tiene 1, así como los espacios de representación o realización de prácticas culturales 1 y prácticas tecnológicas 1, siendo el último declaratoria eh, la del Carnaval Lonco en Caima en el 2026. La más cercana después de eso es el tema de los conocimientos y saberes asociados al bordado en el Colca en el año 2018. Para el ámbito de, del trabajo de la cantería se tiene la declaratoria de 2014 de conocimientos y saberes y técnicas artesanales sobre la extracción y labrado del sillar. En esta parte, entiéndase en lo que es Añas Huayco. Y en cuanto a lo que viene a ser danzas, entiéndase de 2011, 2009, 2017, 2022, se tiene la danza del Camili, el Huititi o Huifala, la danza de los llameritos de Punahuá, la danza turco Sukui en la provincia de Cayoma, así como también se tiene en cuanto a festividades y ritos de creencias, por ejemplo, la festividad de la Virgen de la Candelaria de Chapi, así como la festividad de la Virgen de los Remedios de Socabaya. Y también para el ámbito ya un poco más cercano, además de Socabaya, se tiene también la festividad de Quasimodo, Jesús Nazareno en Tiabaya. Otras festividades que han sido reconocidas, se tiene otra, por ejemplo, en, del patrón Lorenzo Mártir de Huambo, las manifestaciones culturales del Sirwi, esto es en Castilla, en el distrito de Chachas, y como ya les mencioné anterior, a lo largo de mi exposición, la obra de Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, la obra musical de Benigno Bayón Farfán. Está también en el año 2014 el reconocimiento que se le ha dado a lo que viene a ser la picantería arequipeña como espacio de representación. Y está justamente la casca de talla, esto en Utah, también como otro reconocimiento. Y está la Semana Santa de Cabanaconde, Pampacolca y la de Huambo, así como también el caso de la festividad de la Virgen de la Natividad de San Antonio del Corpus Christi y la guerra. Así, la primera declaratoria que se ha tenido del año 2000, otra declaratoria que se ha tenido en la Huachara, Huaychara, que es la forma musical del Valle del Colca. Y acá quiero hacer hincapié, por ejemplo, en algún momento hubo la intención de que la Semana Santa fuese declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación, igual que pasa con Lima, Ayacucho, lo que viene a ser Catacaos, Piura, pero cuando se hizo las declaratorias,
las organizaciones religiosas lo habían presentado por un día de la semana, eh, por algunos días de la semana en función de estos grupos religiosos y creyentes, cuando todo es un corpus ritual. Cuando pasó a ser evaluado, en este caso por el Ministerio de Cultura, se les denegó porque justamente todo Semana Santa es una semana, no son días de la semana. Entonces, al tener todo un corpus ritual y un conjunto de procesiones, expresiones, debían ser incluidas en una sola propuesta implicara un reconocimiento, no de forma individual, sino de un corpus ritual que duraba una semana, Semana Santa. Eso fue las análisis que hizo Cecilia Bácula sobre esta observación. Pasamos a la siguiente. Acá una de las herramientas que se puede tener de acceso, de consulta, es el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Cultura de la condición patrimonial de patrimonio arqueológico. Acá está, podemos apreciar y tener acceso a lo que viene a ser información de qué ámbitos están protegidos y reconocidos por el Ministerio de Cultura como sitios de protección arqueológico. Entonces acá uno puede tomar como referencia esta herramienta para la indagación del patrimonio que se tiene. Obviamente que el patrimonio reconocido no exime de que al hacer un trabajo o prospección de obras con excavación, encuentres y hagas hallazgos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, cuando se hizo la obra de Jerusalén, San Juan de Dios, se encontró en varios tramos evidencias tanto de acequias antiguas, construcciones, hasta cuestiones próximas de hasta incluso se, enterramientos. Esto para la parte de San Juan de Dios con, con la calle Olímpica donde se ha hecho estos hallazgos. Actualmente esto está resguardado en Yarabamba, en un almacén especial que tiene el Ministerio de Cultura en ese sector. Adicional a lo que les he mencionado, el tema del patrimonio arqueológico en nuestro centro histórico es un tema pendiente de investigar porque, digamos, el crecimiento de la ciudad ha sido en torno a las zonas eriazas y las zonas agrícolas, que ha ido cambiando nuestro medio inmediato al centro histórico. Y muchas de las cosas han sido enterradas. Y además nuestra propia ciudad ha ido creciendo y cambiando a partir de los terremotos. No es extraño que cuando sea una obra se pueda encontrar hallazgos en nuestro centro histórico. Una de las últimas hallazgos que se ha podido tener, por ejemplo, ha sido en el caso de la cuarta cuadra de Villala, con las obras que hizo Sedapar de canalización y todo, se hizo varios hallazgos, entendiendo que una parte del puente de ese sector colinda con el puente Grau, en que una parte del mismo, para haberse elevado como plataforma, recopiló escombros y materiales de los desechos que hubo del terremoto de 1868 para crear una plataforma que igualara el otro banda que estaba al otro extremo de la ciudad y poder crear el puente Grau. Con esto, gracias. Muy bien, estoy abierto a las preguntas o inquietudes que puedan haber. Tú me indicarás, Carlos. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Jesús Coa. Primero agradecerte por la ponencia. Creo que es imprescindible en una ciudad como Arequipa incorporar estos conceptos que son muy necesarios para poder viabilizar una concepción que armonice nuestro enorme pasado histórico, nuestro legado histórico, con el progreso y la modernidad. Sin embargo, desde esta perspectiva es que me permito consultar sobre tu punto de vista y la forma en la que se puede armonizar la vida y necesidad modernas con lo que es el patrimonio cultural. Me permito plantear dos casos. Uno último, que ha sido mediático, que es el tema del reemplazo de los adoquines en
en el segmento anterior a lo que es el Puente Grau, la zona de Yanaguara, donde justamente se argumentaba de que la falta de mantenimiento o la propia utilización de estos adoquines de piedra era perniciosa e iba en desmedro en la calidad de vida de los transportistas o de las personas que se movilizaban por allí. Entonces surge ahí una primera aparente contradicción. ¿Cómo armonizar esto eh, y tener a la vez un derecho de vialidad y de tránsito adecuado? Eso como primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el caso del puente de Chilina. En el caso del puente de Chilina, sabemos que su terminación culmina en una zona de caima que genera un cuello de botella. Y esto debido a que el proyecto original contemplaba salidas, pero dicho proyecto fue finalmente observado porque este atravesaba zonas que estaban protegidas, ¿no? Me parece que ahí hay andenes incluso prehispánicos. Entonces, ¿cómo podemos, desde tu perspectiva como historiador, como gestor público, armonizar y encontrar alternativas para preservar lo nuestro sin comprometer la vida cotidiana contemporánea? Eso, Gonzalo, y muchas gracias desde ya por tu respuesta. Mira, para empezar el caso de Yanaguara, en ese mismo espacio se puede ver dos criterios, dos intervenciones y el manejo coherente de lo que es el tema patrimonial. Anterior a esa parte que tú dices ha hecho por Yanaguara, hay una intervención que ha hecho la municipalidad de mantenimiento del óvalo del parque, bueno, del óvalo de del monumento en torno a Miguel Grau y una parte del mismo, en la cual se le ha hecho un buchardeo, un uso de los adoquines de forma idónea. Y pasado más allá, se ha usado un material contemporáneo que si digamos tiene una funcionalidad inmediata, la durabilidad en el tiempo va a ser, viéndolo de esta manera, un poco efímera, en el sentido de que como material no, no es lo mismo un adoquín de piedra que un adoquín de cemento en cuanto a su durabilidad. Entonces, ahí encontramos un aspecto que es importante en la cuestión patrimonial. Asesorarse bien y tomar decisiones políticas que tengan criterio. Entonces, ahí había un tema de muchas cuestiones de sobresaltos, en la cual debió primar una parte técnica más que, digamos, una cuestión facilista. Y esa propia vía nos muestra dos conceptos sobre una necesidad objetiva. Mejorar la transitibilidad, que necesita esa vía, sí, pero la forma en que se ha procedido no fue la más idónea y la forma de comunicar tampoco y con un exceso de protagonismo y ciertas situaciones que muestran una situación que de una autoridad no quisiéramos ver, o sea, de polemizar, poner altibajos, no es la mejor forma de una comunicación efectiva en un aspecto. Y la parte técnica de que esta debió tener coherencia con lo que es ese sector, es la zona monumental en la cual ha podido haber decisiones o no de algunos entes competentes, quizás el aspecto que debió primar es tener un criterio mucho más amplio de usar materiales duraderos que nos permitieran mejor la transitibilidad. En cuanto a lo que viene a ser Puente Chilina, entiéndase que es actualmente como obra no está liquidada y está en la posición del gobierno regional, hacer la liquidación de obra, pero este no ha sido liquidado porque el componente más caro de este tramo de transitibilidad en el centro histórico de la forma periférica no ha sido concluido. Y uno de los aspectos que se debe tener en cuenta de esta obra, que si bien el componente más caro ha sido ejecutado, es que todavía no tiene la conexión completa que asegure conectarse con la vía 54 y ciertamente que pasa en zonas que tienen la condición de patrimonio arqueológico, la cual debe ser protegido por la nación, pero en el caso de estos lugares, debió mejor plantearse un mejor trazo y que pudiera permitir que este fuese. Bueno, ha sido un tema de controversia y también observación de UNESCO en su momento.
Pero como te digo, esta obra, en lo que falta la liquidación de su obra, tiene pendiente hacer un buen cierre que permita hacer la transitabilidad mejor en ese lugar, pero como te digo, no fue lo más auspicioso al empezarse a ejecutar hace algunos años. No sé Excelente, si hay otra pregunta, Gonzalo. Jesús. Gonzalo, por redes nos hacen llegar una pregunta. Nos dice si podrías darnos más alcance respecto de cuáles fueron los dos criterios principales por los cuales fue reconocido el centro histórico arequipeño. Ya, entendamos algo respecto a las declaratorias de patrimonio de la humanidad. En el caso para ser reconocido como patrimonio, tienes que estar en una lista predictiva, o sea, una lista previa, ya, de la cual hay el sitio, hay ciudades que, por ejemplo, no se han movido en décadas su condición para ser declarado patrimonio cultural de la humanidad, que es el caso de Trujillo. Actualmente el que tiene toda una parte importante para buscar esa declaratoria es actualmente la ciudad de Cajamarca. Eh, entonces, una vez que estás en la lista predictiva, tienes un año, una fecha determinada para presentarte y declarar, ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entiéndase que es un documento que se presenta como Estado y como Estado, tiene que ser elevado, sustentado y pasar todo un proceso de evaluación. En el caso de Arequipa, se tiene declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad a razón de haber estado dentro de las directrices operativas de la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial, las cuales han sido revisadas en el año 2004. eh, Arequipa está en la situación del criterio 1 y 4. En el criterio 1 tiene que ver que debe representar una obra maestra del genio creativo humano. El centro histórico es una síntesis de la evolución, la tecnología y la adaptación del ser humano a través de la arquitectura que nos ha llegado hasta el presente. Y el criterio 4, que tiene que ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, ilustre una o más etapas significativas de la historia humana. Y en el caso del centro histórico de Arequipa alberga esta síntesis. Tenemos arquitectura del siglo XVII, del siglo XVIII, siglo XIX, con diferentes estilos arquitectónicos. Tenemos barroco, neoclásico o hasta incluso el neocolonial, o también estilos como el Art Nouveau y el Art Deco, en las cuales había una adaptabilidad. Por ejemplo, daré un ejemplo. La casa Cornejo Iriarte, donde actualmente está la Universidad San Martín, en la Merced 209-211, es una síntesis en la cual tú puedes ver una casa eh, Art Deco que mereció un reconocimiento en París, en una feria, en un festival. Pero si tú observas hacia adentro, una parte de la misma tiene bóvedas, tiene techos de riel. Un techo de riel en el caso de Arequipa aparece después del terremoto de 1868 y la llegada del ferrocarril en reemplazo de lo que eran las bóvedas. Las bóvedas son del siglo XVIII y del siglo XVII. Estas son en el caso del siglo XVIII. Los materiales ligeros y construidos nos dan una casa que también tiene elementos constructivos ya del siglo XX. Y además, ponerle las iniciales de Cornejo Uriarte nos da un poco más y naciones de otras cosas interesantes. Ujú. Gonzalito, una última pregunta y que nos hacen llegar es, bueno, es una pregunta, dice, ¿qué institución municipal es la encargada de la publicación del plan maestro del centro histórico? Mm, La publicación del plan maestro. Ujú, Mira, primeramente, el ente competente de publicar todo documento de planificación y gestión es el INPLA. ujú, En una de las exposiciones que hemos tenido, una de las exposiciones diapositivas que he mostrado, les he pasado el link de donde puedes descargar el, el, las, este, el plan maestro del centro histórico. Entonces, hay una web oficial de lo que es el INPA donde puedes descargar. Adicionalmente, se han hecho las gestiones para que la Dirección de Sitios Patrimonio
puedas también tú descargar el plan maestro actual. Y adicionalmente, también ya debe estar subido en el transcurso del mes de agosto el plan maestro actual y vigente en la web de UNESCO. ¿Ya? Adicionalmente, la Gerencia del Centro Histórico, como parte de su estrategia de comunicación y difusión, ya ha presentado el plan maestro en 5 universidades: San Agustín, Continental, UTP, Católica San Pablo, Católica Santa María, en la Escuela Profesional de Historia, y tiene planificado exponer ahora en el mes de agosto en la Universidad La Salle y en la Universidad San Martín, además de tener una conferencia con el gremio de arquitectos del Perú. Gonzalito, una última pregunta, y es que nos indican, o sea, te la dibujo de esta manera. Dice, nos plantea más o menos, estamos ya en un escenario de elecciones, ¿no es cierto? Municipales, regionales. Dice, ¿cuáles serían más o menos las recomendaciones, ¿no? Que deberían coger los candidatos y en ese caso el nuevo alcalde, gobernador regional electo, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberían seguir respecto de lo que es cuidado del patrimonio cultural de Arequipa? Mira, uno de los aspectos más importantes que se tiene con el plan maestro es que establece la priorización de proyectos. Entonces, no estamos hablando algo nuevo por hacer, sino es un tema para implementar en los próximos años, que implique la revitalización, que implique la refuncionalización y ejecución del mismo. Entonces, sobre esto se tiene un derrotero a través del plan maestro, porque el plan maestro es para 10 años y es una cuestión como política pública de largo aliento y de una ejecución que no solamente es de un gobierno, sino va a ser de los siguientes gobiernos. Ujú, Y ahí establece una directiva. Adicionalmente a esto, se tiene pendiente también eh, implementar el plan maestro también con recursos. Y ahí se tiene que buscar ya desde el actor político, con el siguiente nivel de gobierno, entiéndase el poder legislativo, a través de las dos cámaras que nos van a estar gobernando, de senadores y diputados, tener el mismo régimen económico especial que tiene y goza actualmente ProLima, y que la ciudad de Arequipa todavía no lo tiene, igual que la ciudad de Cusco, donde hay un tema de incidencia, y que al generar recursos el plan maestro se pueda sustentar en lo que pueda ser temas de revitalización, soterrado, de cableado aéreo, recuperación de fachadas, desarrollar proyectos de recuperación como ya lo está haciendo ProLima. Entendamos que todas estas políticas públicas no se pueden desarrollar si no hay también recursos y un componente técnico que permita hacer este tipo de recuperaciones. ProLima ya nos está mostrando un derrotero de cómo hacer las cosas. ujú. Gonzalo, bueno, y creo que ya no hay más preguntas. Gonzalo, darte las gracias a nombre del Consorcio de Gestores Públicos por tu participación y por haber aceptado esta ponencia. Nuevamente, a nombre del Consorcio de Gestores Públicos y el público en general que nos sigue, darte las gracias, Gonzalo, y también comprometerte para futuras ponencias y poder tenerte nuevamente con nosotros, que para nosotros va a ser un gran honor. Todo gusto. También anunciarles una cosa, más o menos a finales del mes de agosto va a haber un repositorio que va a tener la Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la OCPM, en la cual algunos trabajos de investigación, mapas, proyectos, videos, documentos de gestión van a ser publicados a través de esta web. Justamente esperamos ya tener noticias en breve de esto, y este repositorio sea reconocido para las diferentes personas que quieran consultar algunos materiales que se han generado en los últimos años, siendo ya Arequipa que ha cumplido el año pasado 25 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Excelente, Gonzalo. Y bueno, darte las gracias y gracias por siempre darnos esos alcances y la información que siempre es propio de ti. Bueno, a todos nuestra audiencia de gestores públicos, hemos concluido esta transmisión. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.